Hola a todos, buenos días. Voy a grabarles el video de la aplicación de la teoría del portafolio. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver em, lo que vamos a hacer. Yo les dejé un archivo en el aula, les dejé un archivo completo, un archivo nuevo con unas modificaciones que le hice para que ustedes puedan ver eh, pues la última versión. Entonces, ese archivo lo descargan del aula virtual se llama archivo video portafolio. Yo lo tengo aquí ya grabado y vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, tenemos el mismo archivo que teníamos, pero le hice algunas modificaciones. Aquí tenemos los indicadores que habíamos sacado del promedio diario del rendimiento, el promedio anual de rendimiento, la varianza, la desviación, la relación rentabilidad-riesgo. Aquí le puse un espacio para poner los pesos de la inversión, que según la teoría del portafolio debe ser un 100%. Entonces aquí debajo de cada una de las acciones, pues está el espacio para poder poner el porcentaje que le vamos a invertir. Y aquí voy a darle suma al lado derecho de esos pesos. ¿Para qué? Pues para que pueda saber cuánto es el porcentaje que suman esos activos, o más bien esas inversiones, del 100% de la plata que se tenga para invertir. Después de eso hay unos indicadores que le puse, que en este caso es la varianza ponderada. La varianza ponderada le hice un cambio, le voy a hacer un cambio, pero cuando haga la matriz de covarianzas para que ustedes se den cuenta de un cambio en cuanto a los decimales, que puede haber un cambiecito pequeño en decimales si cojo varianza poblacional o cojo varianza muestral. Aquí a mano derecha puse unas formulitas que son las que vamos a utilizar para calcular la rentabilidad del portafolio y la volatilidad del portafolio, visto desde la varianza y después calculada la desviación, según la teoría, pues que en ese caso ustedes van a necesitar echarle una mirada desde el libro, ya sea de Marcial Córdoba Padilla o de Eduardo Kurt. Como les dije, eso está en varios lados, son los libros de finanzas corporativas. Un indicador chart que vamos a calcular, eh, y pues aquí unos elementos necesarios para establecer las multiplicaciones de matrices que vamos a tener que hacer. Listo. Entonces, ya ponemos los pesos. Yo los pesos los voy a dejar aquí nosotros tenemos, ¿cuántos activos? Tenemos 7 activos. Entonces, inicialmente voy a poner que todos valen un séptimo. Y voy a copiar eso hacia la derecha, de tal manera que esto me queda portafolio. Perdón, aquí me quedó porcentaje, no, aquí es más 1 dividido 7 sin porcentaje, más 1 dividido 7, y lo voy a dejar en porcentaje y voy a arrastrar esta fórmula hacia la derecha para que me quede el 100% de la inversión, porque antes me estaba quedando 0,14%. Entonces, la séptima parte, pues, del 100% es el 14%. 14.80 y algo. Ahí tendremos las cifras adicionales. La varianza la varianza ponderada, fíjense cómo funciona. Es la varianza que se ha calculado por los porcentajes. ¿Esto para qué? Para tener un punto de comparación contra la volatilidad, contra la varianza del portafolio calculada con la teoría Markowitz y la volatilidad del portafolio, o la desviación estándar, que en ese caso es esta que está aquí al lado, que es la raíz cuadrada de la varianza ponderada. Simplemente es eso. La idea es comparar esto que nos da acá con la varianza del portafolio. Entonces ahí viene un poco los elementos de la teoría del portafolio. Nos dice primero que la rentabilidad del portafolio sí es una multiplicación simple de
de la rentabilidad del portafolio es una rentabilidad simple de una multiplicación de varianzas, perdón, de las rentabilidades. En este caso, la rentabilidad del portafolio la vamos a calcular como el peso, que son esta matriz. Si ustedes ya aquí, digamos, entendiendo el concepto de matrices, pues recordemos que una matriz tiene unas dimensiones de filas por columnas. En este caso, aquí tengo una fila por 7 columnas. Y mi rentabilidad también es de 1 por 7. Mi promedio anual es de 1 por 7. Esa también tiene 1 por 7. Si yo multiplicara una matriz de 1 por 7 por otra matriz de 1 por 7, al final voy a tener una matriz de 7 por 7, me queda una matriz, un cuadro. Pero lo que yo necesitaría entonces para que me quede en un solo valor de una matriz 1 por 1, pues que es la rentabilidad del portafolio es una sola, ¿no? Como no es una rentabilidad de 7 por 7, pues es coger una de estas y transponerla. Puede ser la de pesos o puede ser la de las rentabilidades, que es la del promedio anual. Esta la voy a poner en amarillito para que veamos, perdón, en azulito para que sepamos que es esta la que estamos multiplicando. Y entonces vamos a hacer una rentabilidad por los pesos de la inversión por la rentabilidad, pero en ese caso traspuesta. Entonces, al transponerla me va a quedar de 1 por 7 y en ese caso voy a tener perdón, de 7 por 1, no de 1 por 7, 7 por 1. Y entonces tengo una de 1 por 7, una matriz de 1 por 7 por una de 7 por 1. Y al final, cuando yo tengo una relación de esas en matrices, multiplicando una de 1 por 7 por una otra de 7 por 1, al final tengo de 1 por 1, porque tengo los extremos. El extremo izquierdo de las filas de la rentabilidad de la matriz de rentabilidad de los pesos, perdón, y el uno de la columna de la rentabilidad. Entonces, esta matriz de rentabilidad que va a quedar acá, va a ser de 1 por 1, pues es ese resultado, más bien, no lo voy a correr para acá, sino lo dejaré ahí. Listo. Entonces aquí voy a hacer eso, exactamente lo que les digo. Entonces voy a darle la función de multiplicar matrices. Esa en Excel es mmult. Y voy a coger los pesos sin la suma, obviamente. Punto y coma. Y en Excel existe una función que se llama transponer, que me permite transponer sin necesidad, en este caso, ponerme a transponerla primero y después multiplicar el modelo, sino simplemente le doy transponer. Y me pide la matriz, que en ese caso serían las rentabilidades. Doy Enter y me da una rentabilidad promedio del 15,78. Es una matriz de 1 por 1. ¿Por qué? Porque me quedo de una de 1 por 7, puedo multiplicar por una de 7 por 1 traspuesta y me da el 15,784. Esa rentabilidad es importante, pues, porque si yo cambiara los pesos de las acciones, supongamos si este se pusiera 20 y a esta le quitara más 20 menos cualquiera de estas, queda lo mismo. Más 20% menos cualquiera de esas me da 5,74. No, aquí completémosla. Más 100% menos 91,43%. Me va a cambiar la rentabilidad. Entonces, ¿por qué me cambia la rentabilidad? Porque de pronto le metí a una acción que tiene una mayor rentabilidad. Entonces, al tener una mayor rentabilidad promedio ponderada, pues en el caso me da una rentabilidad del 20,505 o 20,50%. En mi computador, como yo tengo R instalado, me tocó cambiar los decimales, separador de decimales, yo lo tengo con punto. No, de pronto pues ustedes sale con coma, pues no se asusten por eso. ¿Listo? Ahora, viendo esta otra gráfica que les puse acá, eh, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que es básicamente los fundamentos de la teoría del portafolio.
me dice que la volatilidad del portafolio es la raíz de una multiplicación entre pesos, varianzas y pesos, varianzas y covarianzas y pesos. Lo que nosotros tenemos que hallar es la matriz de covarianzas, en donde la matriz de covarianza me muestra la covarianza entre todas las acciones, es decir, Chevron contra United, Walt Disney contra Chevron, y totalmente recorridos, digamos, todas las combinaciones. Eh, y en la mitad, pues como yo comparo Chevron con Chevron, United con United, Walt Disney con Walt Disney, pues en ese caso las matrices de la diagonal van a ser, pues que es la intersección de la acción contra, contra sí misma, pues van a ser las varianzas. Ahí vamos a hacer una modificación arriba para que sea comparable, pero inicialmente voy a hacer la multiplicación. Perdón, voy a hacer la matriz de covarianzas. Aquí yo dejé un espacio para poder meter esto. Dejé aquí en la izquierda los valores de las acciones que me traje de ahí arriba, digamos, de los títulos de las acciones. Estos son los traídos desde directamente de arriba y esta es la transposición de esa matriz para que me quedara hacia abajo. Y dejé el espacio para que la herramienta de análisis de datos de Excel me permita meter todos los valores, para poner los valores aquí, para poner los resultados. Entonces, cuando yo tengo esos, tengo que hacer una matriz de covarianzas. Lo puedo hacer a mano. Yo puedo ponerme a hacer, por ejemplo, Spotify con Spotify. Entonces le doy covar y entonces cojo la matriz de Spotify de rendimientos y la comparo contra la matriz de rendimientos de Spotify. Y ahí empiezo a hacer esa con Spotify, esa con United, esa con... Pero hay una versión más fácil, que es la versión de Excel. Digamos que Excel hace eso de una manera mucho más rápida. Entonces, ustedes deben tener activado en datos, en el menú datos, tienen que tener activado tanto Solver como análisis de datos, porque vamos a necesitar los dos. Para eso, si ustedes no los tienen activados, tienen que hacer la siguiente ruta. Archivo, opciones, complementos y en complementos aquí esperamos un momentico a que me salgan las opciones complementos de Excel. Ahí hay varios tipos, pero entonces en complementos de Excel, ir y van a seleccionar herramientas para el análisis, esta que está acá y Solver tienen que estar acá. Ahora, si no se fijen por las otras, si no las encuentran, porque es que yo tengo varios complementos activados. Entonces, de pronto no tienen Real Estates, Real Statistics y Chart Label, que son unos complementos que he utilizado, pero en el caso ustedes no tienen que tenerlos. Entonces, seguro, pues les van a aparecer Eurocurrency, herramientas para análisis, herramientas para análisis de Visual Basic Purification y Solver. Entonces ahí le dan a aceptar y ya les debe aparecer esos dos complementos en la ficha de datos. Ahora, aquí en la ficha de datos, bueno, nos podemos ubicar aquí, pero igual tendremos que estar seguros en dónde lo vamos a poner. Ahorita les muestro cómo será. Entonces, en análisis de datos vamos a buscar dentro de ese análisis de datos esta opción que dice covarianza y me dice cuáles son los rangos de entrada. Entonces, en este caso, como yo ya lo había hecho, pues obviamente ya me quedó, pero entonces simplemente lo que voy a hacer es seleccionar los rendimientos que calculamos de todas las acciones. ¿Listo? Y lo voy a decir en un rango de salida. El rango de salida va a ser ese punto que yo dejé ya activado abajo. El rango de salida va a ser esta celda. Esa que está en la celda H519, la dejé ahí para que me bote los resultados directamente en el espacio que está ahí abajo. Y ya, rótulos en la primera fila no lo voy a dejar con los rótulos, simplemente lo voy a dar así porque los rótulos los traje yo directamente y lo voy a aceptar. Y ahí tengo mi matriz de covarianzas. Entonces, como les decía, la varianza debe ser la misma que está acá, pero entonces fíjense que hay una pequeña diferencia de la varianza. Ah, bueno, y aquí incluso está formulado, o sea, esto lo hace directamente con fórmulas y la varianza que yo tengo acá. Pero entonces la diferencia básicamente se da por el tipo de indicador. Entonces, como nosotros lo hicimos en clase en vivo, lo hicimos con la varianza del sample, lo voy a decir con la P, que es la población, la population. Y voy a arrastrar esa para que sea comparable, para que ustedes puedan ver que la matriz de covarianzas
Como aquí no utilicé covarianza muestral ni covarianza, sino la covarianza, la que saca el Excel, que es varianza poblacional, fíjense que es varianza poblacional. En ese caso, fíjense lo que tengo, la varianza poblacional de 0,65, 0,61 son las mismas de la matriz. Ahora, la columna uno, columna 2, cada uno representa los nombres de las acciones, por eso las puse aquí al lado para que cuando trajera los datos con la herramienta de análisis de datos, pues no se me perdiera el rastro de qué estoy hablando. Spotify con Spotify, Spotify con Spotify, la varianza de Spotify contra Spotify, pues es la misma varianza de la acción. La de United Health con United Health, pues es la misma. Entonces, incluso fíjense que la varianza, él tiene dentro del resultado, me lo trae con fórmula, la varianza poblacional. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que completar la matriz porque la matriz debe ser simétrica, o sea, solo tengo la parte de abajo, pero necesito la parte de arriba. Eso lo vamos a hacer con, nuevamente, pues lo podemos copiar, pegar como valores, pero a mí siempre me gusta dejar todo formulado por si de pronto arriba tengo que hacer algún cambio. Aunque bueno, digamos que en caso de que ustedes tengan que meterle más acciones, pues obviamente van a tener que modificar esta matriz, pues porque creo que ustedes son 5 acciones. Entonces tendrían que hacer nuevamente la corrección. Aquí voy a hacer simplemente con la fórmula de transponer, le doy a los factores de abajo. Fíjense que estoy cogiendo los datos de United Health, Mail Life y contra Spotify. No estoy cogiendo la covarianza, pues porque eso ya está en la diagonal. Entonces simplemente le doy ahí, le doy Enter y ya ahí me queda la transposición de los datos. Ahí quedó traspuesto los datos. Bien, fíjense que bueno, lo voy a quitar, le voy a cambiar un poquito la forma como se presentan, lo voy a dejar en número y lo voy a aumentar los decimales para que se puedan ver sin esa notación científica. Entonces 0.8884, 0.1247, 0.9239 y así. Entonces después en MATLAB vuelvo y hago el transponer y selecciono en ese caso ahora desde la columna United Health debajo de la diagonal, Enter. Lo mismo con Microsoft, transponer. Selecciono los que están debajo de la diagonal. Aquí nuevamente transponer ya de la diagonal y transponer la diagonal que son dos. Y aquí sí me traigo el dato directamente. Bueno, lo voy a transponer porque es un solo valor. Y ya entonces tengo una matriz completamente simétrica de la matriz de covarianzas. Entonces aquí lo que me muestra son las covarianzas por ejemplo, Spotify contra United Health tiene una covarianza de 0.004803. MedLife tiene una covarianza de 0.00048449 y bueno, y así sucesivamente. Entonces, esas son las interpretaciones. Las covarianzas, fíjense que en algunos casos son más altas que los otros. Por ejemplo, en el caso de esta de Microsoft con Spotify, tiene una correlación pues, que más alta que Spotify con Walt Disney, incluso que con Chevron. De pronto, ¿por qué? Porque Microsoft es una pretecnología, posiblemente, pues, aunque Spotify no es necesariamente tecnología pura, pues es una tecnología, es una plataforma, entonces digamos que puede estar relacionada por eso. Mientras que las otras pueden tener una relación más baja. Ahora, de repente en sus portafolios puede salir que esas correlaciones o esas covarianzas pueden ser más altas teniendo en cuenta que pertenecen a acciones del mismo sector. Son pertenecientes del mismo sector, entonces de pronto pueden existir algunas correlaciones más altas. Y las volatilidades pues pueden llegar a ser más altas. Listo. Entonces, ahora ya volviendo al modelo me dice que la volatilidad del portafolio se va a calcular de la siguiente manera. La rentabilidad, perdón, la volatilidad del portafolio es una multiplicación entre los pesos. Aquí voy a resaltar, ¿dónde está el de dibujar? Aquí, en resaltar. Tengo pesos por varianzas, por covarianza, en el caso de varianza y covarianzas por pesos traspuesta. ¿Eso qué es? Es que yo tengo que multiplicar, bueno, esa es la matriz que yo les mostraba la vez pasada en la presentación, en donde yo tengo que hacer, digamos, todas las combinaciones contra los pesos, porque básicamente los pesos son los que me van a determinar
pues la relación, o más bien, qué porcentaje tengo en cada una de las acciones. Y pues si tengo la acción puesta en el portafolio, eso significa que esa acción va a tener, digamos que va a cargar con su propia volatilidad el modelo y el portafolio. Pero que esas pueden llegar a tener unas relaciones distintas con unas relaciones, digamos, altas o bajas con las otras acciones. Entonces, en este caso, pues simplemente, bueno, y aquí no tengo resultados negativos porque de pronto ustedes encuentran algún resultado negativo en donde las acciones puedan llegar a tener una relación inversa a lo que a la otra acción, porque de pronto en escenarios en donde algunas crecen, las otras decrecen y viceversa. Entonces, eso hace la compensación entre los riesgos. Es básicamente lo que, digamos, por lo que se mereció el premio Nobel Markowitz, pues porque encontró que la varianza del portafolio no es una medida lineal de una multiplicación de los pesos por la volatilidad, y al final, digamos, la desviación estándar siendo una raíz de esa varianza, sino que el hecho de que una acción suba y la otra baje en el mercado, pues puede mejorar, reducir el riesgo del portafolio. Entonces, vamos a calcular la desviación a partir de una multiplicación de qué? De las matrices. Entonces, primero, voy a coger, fíjense que lo primero que me aparece es W es pesos. Esta matriz tiene un área, o más bien una dimensión de 1 por 7. Si yo la multiplicara por las volatilidades que tiene una matriz, la de covarianzas, que es esta matriz que tiene una dimensión de 7 por 7, 1 por 7 por 7 por 7 me daría una dimensión de 7 por 1, de 7 de 1 por 7 por 7 por 7 me daría 1 por 7. Y después, si lo multiplicara nuevamente por la W, no podría multiplicarla porque dentro de las matrices yo tengo que tener que las columnas de la primera matriz deben ser similares a las de la primera. Entonces, como la matriz de pesos es de 1 por 7, pues tengo que transponerla para que me pueda multiplicar con una matriz de 7 por 1, que es ese resultado. Y al final yo voy a tener entonces una matriz de 1 por 7, que es la de pesos, por la de 7 por 1, que es una multiplicación de esta de covarianzas que tiene 7 por 7, por la de pesos traspuesto, que es de 7 por 1, y me va a dar una de 7 por 1. Al tener esa matriz de 7 por 1 multiplicada por la de pesos nuevamente, inicialmente con la de pesos, voy a llegar al 1 por 1, que es la varianza del portafolio. Es un tema de matrices, digamos que yo espero que ustedes tengan, digamos, las bases de la álgebra matricial. Aquí simplemente pues es una forma en la que yo multiplico de una vez todo y saco la varianza. Entonces voy a hacer la multiplicación de matrices nuevamente, en donde cojo mult, y la matriz 1 va a ser la matriz de pesos. Selecciono matriz de pesos, punto y coma, y aquí hago una fórmula en bebidas. Es sí, una función dentro de la función. Y entonces aquí vuelvo y le doy mmult. ¿Para qué? Para sacar esa multiplicación de la matriz de covarianzas por el peso traspuesto. Aquí entonces cojo la matriz de covarianzas, punto y coma, y aquí vuelvo y le doy transponer y cojo la de pesos traspuesta, cierro, cierro, y tengo la varianza del portafolio. En ese caso, la varianza del portafolio me da 0.0. La varianza del portafolio con la teoría del portafolio, fíjense que me da 0.0000116. Pero si yo la hubiera hecho ponderada simplemente solo por los pesos, una suma producto, si se quiere, de una ponderación simple de los pesos por las volatilidades, me hubiera dado una volatilidad más alta, una varianza de 0.037, mientras que en esta me da un poco la tercera parte. Y ahora, en términos de desviación estándar, simplemente le saco la raíz a esa volatilidad
y mi volatilidad en este caso es de 0.01075, mientras que en el caso de la volatilidad sin tener en cuenta las covarianzas sería del 0.019. Es casi el doble de la desviación que se logra por efectos de la combinación con covarianzas y con covarianzas básicamente de otro tipo de acciones. Entonces, esa es la teoría del portafolio, digamos, resuelta en un ejercicio de, pues, de las 7 acciones que escogimos en el curso. Ahora, el indicador Sharp, que es otro indicador que no es otro indicador, es uno de los indicadores que me permite hacer una relación entre rentabilidad y riesgo. Me dice que la rentabilidad, perdón, que yo debo maximizar una función de, de una relación entre la rentabilidad del portafolio, que ya la calculamos que está por aquí arriba, que la conocemos 20.5, y que esa rentabilidad del portafolio, pues en teoría, o en principio debería estar por encima de la rentabilidad libre de riesgo. La rentabilidad libre de riesgo, recuerden que nosotros hemos trabajado con los bonos del Tesoro americano a 10 años. Entonces yo lo que hice aquí fue que eh, ah, me fui para, voy a abrir un nuevo browser porque esto está, a ver, bueno, aquí lo puedo correr. Lo incluí aquí, perdón, lo busqué en investing.com, directamente le di al browser rentabilidad bono 10 años en investing y entré directamente acá y aquí me da el 4.119. Entonces, teniendo en cuenta pues que esta es la rentabilidad que hoy en día está con el bono de Estados Unidos, que parece muy parecido a lo que ustedes también habían averiguado, fíjense que eso no varía tanto. Tenemos una rentabilidad libre de riesgo de 4.119 y el indicador Sharp, que lo calculé, que ustedes también tienen calculado, me da 15. Pero básicamente, ¿qué hace? Me dice, ¿cuál es la prima de riesgo del portafolio? ¿Por qué? Porque si yo cojo la rentabilidad del portafolio y le quito la tasa libre de riesgo, eso me está dando una prima de riesgo. Recuerda que es lo mismo que hicimos en el beta, más o menos, que es la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del libre de riesgo. Entonces aquí es con la rentabilidad de este portafolio específico y lo divido entre la volatilidad del portafolio. Eso que me está diciendo, más o menos, es el número de veces que me premia el portafolio por encima de la tasa libre de riesgo, el riesgo asumido. ¿Por qué? Porque si tengo una unidad de riesgo y pues el excedente, digamos, de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo que tiene el portafolio, pues me estaría diciendo que es 15 veces. O sea que me estoy generando una rentabilidad muy alta frente a la desviación. Y fíjense que si yo le cojo 20, le resto 4.2, que 4.12 me da que es un 16%. Y si yo dejara la desviación en términos porcentuales, me da el 1.075. Es decir, que 16 dividido entre 1.075 me da ese indicador Sharp que me muestra qué tanto premio de rentabilidad me da por cada unidad de riesgo, que es un poco lo que yo les había mostrado acá, que es lo que me muestra la rentabilidad de cada acción frente a su posición de riesgo, a su volatilidad mediante como desviación. Esta la hice individual, pues para ver cuál era la que más premiaba. Y la otra está consolidada pues por el por la volatilidad del portafolio y por la rentabilidad del portafolio. Y ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya ese es el último paso para poder establecer un portafolio óptimo. Entonces, el portafolio óptimo es, según el indicador de Sharp, es el que me maximiza este indicador dependiendo de la combinación de acciones que tenga. Es decir, que puede que yo haya puesto 20% acá, pero de pronto yo debería haber de haber puesto más plata o más porcentaje de mi plata en Walt Disney o en Microsoft. Creo que de pronto en Chevron no, y lo habíamos anticipado, y bueno, United Health y no, y Chevron van a quedar descartadas porque pues esas son negativas a la rentabilidad, y pues en ese caso pues no nos va a dar una relación muy buena, por lo tanto de seguro nos va a descartar esas. Vamos a ver entonces de las otras, de esas que entre Spotify,
MetLife, Microsoft, Walt Disney y United Pacific, si, cuáles son las acciones que va a preferir el portafolio, pues según la optimización que le vamos a hacer. Entonces aquí me ubico en el Sharp. Voy a ubicar aquí, lo pongo un colorcito naranjita y voy a intentar maximizarlo. Y eso lo hago con la herramienta Solver. Entonces yo en datos, yo ya tengo un Solver hecho, pero pues lo voy a volver a hacer desde cero, eh, para que ustedes puedan ver. Entonces, en este caso mi celda objetivo va a ser Sharp. ¿Por qué? Porque esa es la medida que me permite ver, que me permite aumentar la prima de rentabilidad por cada unidad de riesgo, maximizando, me dice establecer la celda objetivo, que es Sharp, maximizándola, cambiando qué celdas. En este caso, las celdas que vamos a cambiar son los pesos. Ojo, no vayan a tocar el 100%, solo estamos tocando los pesos. Siguiendo una restricción, hay una restricción en específica, que precisamente por eso es que no toco la del 100, porque la restricción es que este portafolio se invierte en su totalidad, es decir, que la plata que tengo la invierto en su totalidad, y la restricción es que eso me da el 100%. El 100% en términos porcentuales es uno. Lo voy a aceptar. Ahora, Excel tiene una versión, en esta versión, cuando voy a convertir variables sin restricciones en no negativas, aquí lo que me está diciendo es que todas estas van a ser positivas, o sea, no tengo cortos, no tengo posiciones cortas, y ya con eso entonces le voy a decir, resuelva, ya no le voy a poner nada más, no vamos a cambiar absolutamente nada más de esto y vamos a darle resolver y le doy a aceptar. Fíjense entonces lo que hace. Me da un Sharp de 29.47, en donde distribuye las acciones en dos acciones nomás. En Spotify, con un 75.31% de la plata, o sea, si tuviera 100 millones, entonces 75.31 millones deberían ir a Spotify y 24,54 debería ponerlas en Microsoft. Y también me dice, bueno, una colita puede ponerla en Walt Disney. Aumentemos los decimales a ver si de pronto no hay ninguna posición. No, fíjense que no. Spotify, MetLife, perdón, Spotify, Microsoft y Walt Disney son las acciones preferidas por el portafolio, y lo que me muestra entonces, fíjense que la combinación de estos pesos me permite alcanzar un 65.25% de rentabilidad anual, con una desviación estándar del 2%, si se quiere, de ponerlo en términos de porcentaje, pero que por cada unidad de riesgo, por cada un punto de desviación, me va a dar 29% de rentabilidad. Por encima de la tasa libre de riesgo. Eso siempre es por encima, porque pues yo por eso le quito la tasa libre de riesgo. Porque si yo tuviera la oportunidad, pues si el riesgo fuera mayor y la rentabilidad fuera inferior al 4.12, pues no tendría sentido invertir en un portafolio y me voy por la tasa libre de riesgo. Pero si tengo una rentabilidad del 65%, pues y la tasa libre de riesgo es de 4.12, pues obviamente voy a tener una rentabilidad de 60 veces, perdón, 60% por encima de la tasa libre de riesgo, y frente a la desviación, pues me da 60 dividido 2, me da más o menos 30, 29.47. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer con sus portafolios es llegar a esto. Como les dije, en este punto del curso, no les voy a pedir que ustedes tengan las mejores rentabilidades, o ya hicieron un análisis fundamental, un análisis técnico, un análisis fundamental, perdón, no técnico, todavía no. Y sobre ese análisis fundamental, ustedes escogieron las acciones. Ahora, pues ustedes pueden intentar buscar otras rentabilidades, otras posibilidades, pero pues para este caso simplemente tenemos pues nuestras acciones escogidas por medio del análisis fundamental, y con eso pues vamos a obtener nuestros resultados. Entonces, pues nada, ya me imagino que habrán, que en algunos escenarios que les dio solo negativo, pues ahí sí les va a tocar intentar buscar acciones que tengan rentabilidades positivas dentro del sector, pues para que puedan llegar a hacer el portafolio, porque es posible que si tiene valores todas son negativas, pues en ese caso no me genera una buena opción, pues porque el Sharp va a ser negativo.
Y pues lo que me puede decir es, bueno, más o menos usted tiene, vaya a ser las menos rentables o a las que menos pierden y las que tienen menos volatilidad. Pero entonces, nada, es eso. Eso es lo que tienen que hacer. Ya les informaré por el grupo y por medio de correo cuál es la forma de entrega. Pues básicamente usted me va a entregar esto, más la hoja del análisis fundamental que ya me hicieron, pues en el caso la van a poner dentro de este portafolio y van a grabar un videito en donde van a explicar en los grupos pues el ejercicio de no solo de la teoría del portafolio, sino de la escogencia de las acciones, de cuáles fueron los criterios, qué fue lo que hicieron, cuáles fueron los análisis que hicieron y los resultados de la optimización. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues nada, no siendo más, yo dejo de compartir. Espero que puedan hacer el ejercicio muy bien. Y cualquier duda me están contando por medio del grupo ahí en el WhatsApp. ¿Listo? Buen día o buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora de que estén viendo este video. Chao, chao.